Saludos, en esta segunda parte vamos a hablar acerca de la nutrición de las lombrices dentro del sistema de lombricultura. Primero que todo, las lombrices no se comen el desperdicio de la cocina directamente como sería una gallina. Las lombrices lo que hacen es que ellas se alimentan de toda la bacteria, del fungi, de los protozoas, de los nematodos, de toda la microbiología dentro del sistema es lo que constituye el alimento principal de las lombrices. Simultáneamente, el carbón o el material marrón constituye el alimento primordial de todos los microorganismos dentro de tu sistema de lombricultura. Por ello es importante que el sistema siempre tenga 70% o más de carbón comparado con 30% de nitrógeno o el equivalente que son los desechos de la cocina. Hay opiniones diferentes en cuanto a la alimentación de las lombrices. Hay personas que dicen que no se les puede dar el cítrico, que no se les puede dar conchas de cebolla. En mi caso, yo a mis lombrices les doy absolutamente todo el desecho vegetal. Nada de desechos de carne ni de desechos de productos lácteos, solamente el desecho vegetal que sale de la cocina. Si usted está empezando un sistema de lombricultura por la primera vez, le sugeriría al principio que utilizara recursos como la pulpa de la licuadora o del procesador de jugo, conchas de aguacate, conchas de bananos y que sea una cantidad muy pequeña. Es importante también notar que las moscas de fruta depositan sus huevos en la concha del banano, las conchas de otras frutas. Por esa razón, usualmente yo hago un proceso de prefermentación en el cual todo el residuo de la cocina lo fermento utilizando. A menudo se escucha que la lombriz roja puede consumir su propio peso en comida todos los días. Así que si usted compra una libra de lombriz y cree que le puede echar una libra de desperdicios todos los días, la verdad es que va a incurrir en muchos problemas, sobre todo en los malos olores. Porque la lombriz no come el desperdicio de la cocina, lo que ellas se alimentan es de los microorganismos. Y eso se demora varias semanas para la biología dentro de su sistema de lombricultura para llegar a un nivel óptimo donde a medida que usted echa comida, la biología en el sistema es capaz de descomponerla sin crear problemas como malos olores y lo que se encarga de descomponer todo el desecho que usted le agrega a su sistema no solo son las lombrices, los microorganismos, el carbón, todos estos elementos que usted le agrega a su sistema son responsables por la decomposición del material orgánico. Hazme un favor y ponle like, suscríbete y comparte este video con otras personas que creas que se pueden beneficiar de esta información. Y también si tienes preguntas o comentarios, te agradezco que me los dejes debajo del video en la sección de comentarios. Cuando yo empecé mi experiencia de lombricultura, uno de los errores más comunes que cometía era que le agregaba demasiada comida al sistema y eso causaba malos olores o causaba la acidez, se incrementaba. En realidad no era bueno. Una vez inclusive le agregué abono de caballo y eso causó a la temperatura del sistema a que se sobrecalentara porque no hice ningún proceso de fermentación y casi pierdo toda la colonia. Pero eventualmente aprendí cómo hacerlo y perfeccioné mi técnica y muchas de las lecciones que comparto con ustedes hoy día es cosas que yo quisiera haber sabido en ese entonces. Así que no se Ahora vamos a hablar de cuáles son las variables que determinan la salud de su sistema. Estas variables son la humedad, la temperatura y la acidez. Y la forma más eficiente para usted mantener la acidez, la temperatura y la humedad a un nivel óptimo es manteniendo la relación entre el carbón y el nitrógeno de 70% carbón y el máximo de 30% nitrógeno. Especialmente al principio, cuando usted está empezando su proceso de lombricultura, es muy importante que usted se mantenga bastante cerca a ese nivel óptimo de 70% carbón y 30% de food. Hablemos de la humedad. Las lombrices necesitan un nivel de humedad de 80% alrededor de ese nombre porque ellas no
tienen un sistema de respiración como el de los vertebrados, ellas intercambian oxígeno a través de la piel. Por lo tanto, ellas necesitan un nivel de humedad alto para poder absorber el oxígeno de su medio. Cuando empieza su sistema por la primera vez, lo más seguro es que el sistema esté un poco seco, entonces por eso es importante tener una botella de agua cerca y como una vez al día o dependiendo de qué tan seco esté su sistema puede echarle agua. Una práctica que yo hago es que una vez que termino de darles la comida a las lombrices, de agregar el material marrón, usualmente pongo un pedazo de cartón. No es una cuestión hermética, sino la temperatura es una de las variables más importantes de aprender en el proceso de lombricultura porque es una de las variables que puede descarrilar el sistema muy rápidamente, ya que si la temperatura se eleva muy rápido o si vive en un clima frío, si la temperatura cae por debajo de el nivel en que el agua se congela, eso puede causar la destrucción de su sistema. Las lombrices tienen un nivel de tolerancia de la temperatura muy similar al del ser humano, así que si usted tiene calor, lo más probable es que sus lombrices tengan calor. Si tiene acceso a aire acondicionado es lo mejor, especialmente al principio, si vive en un clima cálido. Pero en realidad, todas estas variables son cosas que usted poco a poco va aprendiendo a monitorear. Yo no utilizo termómetros o ningún otro tipo de equipo para medir la acidez, la temperatura. Lo que yo hago es en realidad ponerle atención al sistema, si las lombrices están moviendo, si agrego comida fresca y ellas se mantienen a distancia de la comida fresca, es porque se está calentando mucho o porque está muy ácida. Entonces, ahora hablemos acerca de la acidez. La acidez esencialmente es la medida del pH dentro de su sistema y el pH óptimo es entre 5 y 9 para las lombrices rojas californianas. Lo que sucede es que cuando usted agrega comida, desechos de la cocina a su sistema, eso causa que el nivel de acidez se incremente. Por lo tanto, es bueno que usted limite el área de su contenedor o de su recipiente donde agrega comida fresca. También es recomendable que a toda comida fresca se le agregue un recurso, una forma de calcio. A mí me gusta echarle cáscaras de huevos trituradas porque ese calcio ayuda a neutralizar el nivel acídico de esas etapas iniciales en el proceso de descomposición. Yo también agrego biochar o carbón natural, carbón de madera, y eso también ayuda a mantener el nivel de acidez neutral. El beneficio principal de hacer esto, donde yo limito el área donde agrego comida fresca a mi sistema, es que cuando hay fluctuación de acidez en las etapas primarias de descomposición, esa fluctuación no impacta el sistema totalmente, simplemente está contenido a esa área específica. Y eso le da a las lombrices más de la mitad del contenedor para que se muevan, para que depositen sus huevos y vivan sin tener interferencia de esos altos en la acidez, ya que a medida que el desecho de la cocina empieza a descomponerse, va adquiriendo un pH más neutral. Algo más que yo hago para controlar la acidez dentro de mi sistema es crear conductos de aire. Como verá aquí, estoy colocando unos cartones verticalmente para que atrapen aire. Con esto lo que se quiere evitar es la formación de zonas anaeróbicas, es decir, zonas donde no hay circulación de oxígeno, porque las bacterias que tienden a proliferar en condiciones anaeróbicas también tienden a producir muchos ácidos en el proceso de descomposición. Entonces, mantener la circulación de aire, atrapar aire dentro de su sistema es algo muy importante, por lo que vimos al principio que se le hacen orificios. Para resumir, la acidez, la temperatura y la humedad son variables muy importantes dentro del sistema de permacultura, ya que si están fuera del rango óptimo pueden afectar el funcionamiento de todo su sistema. Y una vez más, el carbón y el nitrógeno y el porcentaje de carbón a nitrógeno es el factor más importante porque influye todas estas otras variables como la acidez, la temperatura y la humedad.